Llevar adecuadamente los estudios y el deporte es complicado para los millones de niños que se encuentran en esta situación. Por nuestra parte, debemos saber potenciar el interés y el esfuerzo en saber gestionar su tiempo de estudio y de deporte. Encontrar equilibrio entre lo que es los estudios o la formación académica y lo que es el deporte en el ámbito más profesional, independientemente de la edad en la que nosotros estemos trabajando, es complicado en el sentido de que implica mucho esfuerzo por ambos lados. Porque después del entrenamiento estoy cansado, pierdo la concentración y no tengo energías. Si tuviéramos que priorizar uno por encima del otro, siempre priorizamos el apartado académico, la parte de los estudios por encima del deportivo. Eso lo tenemos muy claro aquí. Yo soy capaz de estudiar mucho y jugar en serio. Muchos de los jugadores que han llegado a ser profesionales del fútbol comentan que si pudieran rebobinar su vida, una de las cosas que cambiarían sería tomarse mucho más en serio los estudios. Porque cuando terminas tu carrera futbolística, sin estudios, tienes muchos caminos cerrados. Como padres tenemos que guiar a nuestro hijo en que no es el único camino el fútbol, sino que hay otras cosas muy importantes. Y la principal, el estudio. Todos sabemos que los niños vienen aquí a jugar a fútbol, pero no van a ser futbolistas el día de mañana, y entonces lo que tenemos que iniciar es que ellos trabajen en el colegio y estudien. Y cuando detectamos, observamos que hay una bajada importante, o bien por los resultados académicos a través de los informes trimestrales, o bien por sugerencias de los propios padres, pues ahí cuando nosotros actuamos y utilizamos el recurso del fútbol o el deporte del fútbol como actividad extraescolar para presionar a los chicos y explicarles de que esto del fútbol no funciona si el colegio no funciona. Nos interesa, antes que nada, que sean chicos responsables. Recomendamos dos tipos de estrategias para conseguir que nuestros hijos estudien y hagan deporte con eficacia. Enseñarles a organizar el tiempo y a aprovechar muy bien los momentos de estudio. Bueno, los niños tienen que tener una rutina diaria y sobre todo descansar. Cuando llegue la noche, pues han de cenar e irse a dormir rápido para poder rendir bien el día siguiente, en el colegio y en el deporte. Es fundamental que el niño esté descansado para poder realizar todas sus actividades. Por lo tanto, creo que un mínimo de 10 horas es lo necesario que debe tener cada niño de descanso. Esto de dejar los estudios para último momento no es muy bueno. No hay ningún motivo por el cual un jugador no pueda asistir a una sesión de entrenamiento, porque toda su semana tiene que estar perfectamente organizada, tanto a nivel familiar como a nivel deportivo. Es muy importante que los chicos estén aquí, tengan un orden y tengan sobre todo un compromiso, ¿no? En estos aspectos no caben aquí estos jugadores. Es una buena forma de reforzar esta responsabilidad de organizar con tiempo la actividad académica. Es una nueva oportunidad para desarrollar el compromiso en sus estudios y en el deporte. Estamos seguros de que les será muy útil más adelante en su vida personal. Pero hay una segunda estrategia que queremos comentar, la de saber aprovechar al máximo las horas dedicadas a las actividades académicas. Si se acostumbran a esto, tendrán más tiempo para dedicarse a otras actividades verdaderamente interesantes y totalmente secundarias. Nosotros aquí sí que intentamos ayudarles y hacerles ver de que hay momentos para todo. Tan importante es el momento para entrenar, las sesiones que realizamos aquí, entrenamientos de 1 hora y media, como después o antes de realizar este entrenamiento poder disponer de un tiempo prudencial para poderlo dedicar y aplicar a sus estudios, independientemente del curso, independientemente del grado que estén estudiando en sus respectivos colegios o en sus respectivos institutos. Es una pena ver a algún chico que tiene toda la tarde libre y la pierde prácticamente para realizar una única tarea. En segundo lugar, un buen deportista que sabe que no va a tener toda la tarde para su estudio debe empezar por aprovechar al máximo las clases. Debe poner mucha atención, preguntar siempre lo que no entiende, tomar apuntes de todo y ser muy ordenado. Una clase bien aprovechada es casi una lección aprendida. Los padres debemos mostrar interés en todo el año escolar de nuestro hijo. Y además, debemos proporcionarle un espacio adecuado para poder asumir los objetivos. Le ayudas dejándole claro que siempre es posible compaginar sus tareas con la práctica deportiva y orientándole a la hora de fabricarse un horario. Cuando un niño lleva muchas horas haciendo un entrenamiento, es bueno también hablarlo con el colegio, para que los tutores sepan
que este niño dedica también unas horas a entrenar y entre horas y horas se puede estudiar. Felicítale por los progresos y el esfuerzo que pone en sus estudios. Pregúntale cómo le han ido los exámenes y los deberes y valora el esfuerzo que está realizando. Es la mejor forma de ayudar a tu hijo en sus estudios.